Hola, ahora vamos a discutir lo que ocurre cuando un material conductor es sometido a un campo eléctrico externo. ¿Qué pasa con él? ¿Y cómo afecta ese conductor al campo eléctrico original que se le aplicó? Primero tenemos que, por supuesto, definir qué entendemos por un conductor. Un conductor es un material tal que, si en su interior existe por alguna razón un campo eléctrico, no importa cuán pequeño, se va a desarrollar un movimiento de carga grande. Es un material al que cuesta poco mover carga, en el que cuesta poco mover carga, hay poca resistencia al movimiento de cargas. Eso se traduce, repito, en que si un campo eléctrico se instala en su interior y ese campo es relativamente pequeño, va a ser suficiente para provocar un movimiento de carga relativamente grande. Entonces, corriente grande para campos pequeños, corriente gigante para campos grandes. Entonces podríamos escribirlo en forma cualitativa diciendo que si el campo eléctrico es pequeño, que un campo eléctrico pequeño es suficiente para que haya una corriente grande. Eso quiere decir, ¿y por qué el campo eléctrico? Porque el campo eléctrico es aquella fuerza capaz de mover, de empujar a carga eléctrica que se encontraba originalmente quieta. ¿De acuerdo? Bien, y diremos que un conductor es perfecto entonces cuando cualquier campo eléctrico mayor que cero es suficiente para provocar una corriente. ¿Qué cree usted? Infinita. Claro, porque lo que pasa es que en un conductor perfecto no hace falta aplicar campo eléctrico para mover las cargas, es como que no hubiera roce. Si las cargas por alguna razón se ponen en movimiento, la sola inercia las mantendría en movimiento. Como un material que desliza sin roce sobre la superficie, o un líquido que se desliza sin viscosidad por un ducto. Entonces, cualquier campo, un campo igual a cero, es suficiente para producir, o mejor dicho, es consistente con cualquier corriente. Es un caso límite extremo, ¿no es cierto? Un conductor perfecto es algo que usted podrá pensar que no existe, y sin embargo existen en la práctica. Los superconductores son conductores perfectos. ¿Cómo representamos esto? Muy simple, aquí no estoy en conductor perfecto. Conductor perfecto. No, vamos a un conductor a secas, un conductor normal, no perfecto. Y yo, por ejemplo, pongo una carga eléctrica positiva acá. Esa carga eléctrica produce campo eléctrico, ¿no es cierto?, en forma radial, inicialmente. ¿Qué va a ocurrir en el conductor? Si este campo eléctrico se instala en su interior, como es un conductor, el conductor va a dejar que las cargas se muevan con cierta libertad, con gran libertad. Eso significa, y recuerde que los materiales conductores, los portadores de cargas son electrones, son cargas negativas, que las cargas negativas que tienen movilidad en este conductor van a sentirse atraídas por esa carga positiva, o van a, en el fondo, sentirse movidas por el campo eléctrico, por carga, se acuerda, campo por carga es fuerza, y van a tender a moverse hacia allá. Y con el pasar del tiempo, poco tiempo, mucha carga se va a depositar hacia allá, la carga entonces va a fluir hacia allá. Esa es la corriente. O mejor dicho, la corriente va hacia acá, porque la carga negativa va hacia acá. La corriente se define, la convención es que es hacia donde fluyen las cargas positivas, aun cuando no existan. Y terminarán las cargas negativas entonces depositándose en este extremo. Lo normal sería esperar que aquí va a haber una gran concentración de carga negativa. Eso gracias a la movilidad. Y mientras mejor sea el conductor,
mientras más se acerca un conductor perfecto, más rápido es ese flujo de carga, más rápido se produce esa migración de carga. Y en el caso extremo de un conductor perfecto, esa migración de carga ocurriría en forma instantánea, para efectos prácticos. Pero aquí estamos considerando en toda esta sección electrostática, lo cual quiere decir que nada cambia, o de otro modo, que las cosas se dejaron evolucionar hasta que llegaran a un estado estacionario, donde todo está quieto. Y para eso tenemos que buscar el punto de equilibrio, la situación de equilibrio en este caso. Tenemos el punto, ponemos la carga, la carga exterior, los portadores negativos empiezan a moverse hacia allá, y llegará un momento en que esto tiene que estacionarse. Porque de lo contrario, supongamos que esto no se estaciona, y que los electrones siguen fluyendo hacia allá. ¿Qué va a ocurrir? Habría si eso nunca se detiene, habría una concentración infinita de carga acá, y el campo eléctrico producido por carga infinita es infinito. Por el contrario, pensemos que la carga viaja hacia allá, y usted se puede dar cuenta, espero, que toda esta carga eléctrica negativa aquí tendrá que dejar vacante una cantidad de carga eléctrica positiva. La carga eléctrica positiva va a quedar vacante acá, porque desde aquí, donde estamos más lejos de esa carga positiva, es donde resulta más barato extraer carga. Las cargas que están acá, positivas, ¿no es cierto?, están lo más lejos posible de esta carga positiva externa. Y el efecto de la carga inducida en este conductor, ¿cuál cree usted que va a ser? Contrarrestar el campo eléctrico externo. O dicho de otro modo, es muy sencillo, es lógica nada más. La carga se va a mover hasta que ya no haya campo eléctrico que la empuje a moverse. Simple. O sea, si suponemos que el flujo de carga se estaciona, es porque llegamos a un equilibrio. Y eso quiere decir que la distribución de carga en el conductor es tal que anula el campo eléctrico en el conductor. Porque si no se anula, sigue habiendo corriente, y si hay corriente no estamos estacionados. Siempre. Entonces, en estado estacionario, hay suficiente carga acá negativa y positiva acá para que el campo eléctrico al interior sea cero en estado estacionario. Donde este campo eléctrico es la superposición del campo externo y el campo producido por la separación de carga inducida en el conductor. Así entonces, lo que hemos de recordar es que en estado estacionario, un conductor, no importa si es perfecto, un pedazo de cobre, de aluminio por ejemplo, en estado estacionario, en el caso estático, el campo eléctrico en su interior es cero. Así que vamos a escribirlo. Y ahí está. En estado estacionario, estático, el campo eléctrico al interior de un conductor es cero, sin importar si el conductor es perfecto o no. ¿Y qué implicancias tiene esto para los campos que quedan afuera del conductor? Lo veremos a continuación. Bien, habiendo visto el comportamiento cualitativo de un conductor en presencia de un campo eléctrico, podemos ahora combinarlo todo, los conceptos, para ver algo muy útil. Este es una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora del campo eléctrico estático. Un conductor, un dieléctrico, otro conductor. En este conductor tenemos carga Q, en coulombs, y en el conductor de acá, el negativo de esa carga, menos Q. Las preguntas que vamos a querer resolver acá son: ¿qué campo eléctrico hay en el interior entre las dos placas? ¿Qué campo hay fuera de las placas? ¿Qué diferencia de potencial aparece entre las placas? Esto es, como le digo, es un condensador, un dispositivo que se utiliza en electrónica desde hace mucho tiempo y es fundamental para una innumerable cantidad de aplicaciones. Yo lo he dejado así como está, sin más información, para que vayamos deduciendo algunas cosas. Primera pregunta que uno debe hacerse, creo yo, es: si te digo que el total de carga en esta placa es Q, y aquí es menos Q,
cómo está distribuida esta carga, en qué lugar está más concentrada, si es que hay lugares más concentrados que otros. Piénselo por un momento, ¿qué cree usted que ocurriría si usted fuera carga positiva y se encontrara acá, en esta zona donde hay total movilidad para la carga, y si usted fuera carga negativa y estuviera en esta otra zona de total movilidad para la carga? ¿Qué cree que va a pasar? Si ya lo pensó, claro, ¿qué va a ocurrir? La carga positiva acá, teniendo total movilidad, va a sentirse atraída por la carga negativa de acá y va a intentar entonces pegarse a la pared derecha de la placa. Y lo contrario ocurre con la carga de aquí. Esta carga se siente atraída por la de allá y se va a mover a la pared izquierda de su respectiva placa. Y le propongo o postulo que la carga se va a distribuir estrictamente pegada a la superficie derecha de manera uniforme, y que en la placa negativa, la carga negativa también distribuirá sobre la superficie de manera uniforme. Distribuida de manera uniforme. Esto no es estrictamente cierto si las placas están muy alejadas, pero si están muy cerca, sí es una muy buena aproximación. Hay unas cuantas otras ideas que habría que considerar para yo poder demostrarle que la distribución es más o menos uniforme y que está toda la carga aquí. Porque suponga que hay una carga de estas que no quiso irse a la superficie derecha y que está aquí en el medio todavía, que se rehúsa a desplazarse hacia allá. Si la carga positiva que está acá, quiere decir que si no se mueve, no hay campo eléctrico aplicado sobre ella. Eso significaría que toda la carga de acá y toda la carga de acá producen en el medio un campo eléctrico nulo. No obstante, como ya vimos, si la carga distribuye en forma uniforme, y estas placas son muy grandes y pueden considerarse localmente como si fueran de extensión infinita en relación a la separación. Es decir, si la separación H es mucho menor que cualquiera de las dimensiones de la placa, bueno, en ese caso el campo eléctrico de esta placa prácticamente no decae con la distancia y solamente es proporcional a la densidad de carga, ¿se acuerda? Y el campo eléctrico de esta placa tampoco decae con la distancia, mientras la distancia sea muy chica comparada con la extensión de la placa. Así que la única forma en que los dos campos se anulen y que esta carga que está aquí al medio, que proponemos que está aquí al medio, no tenga campo eléctrico, es que hay igual cantidad de carga aquí que allá. Pero si esa carga no está aquí, hay un desbalance. Y solo cuando esta carga se alinea con las demás, se produce el balance perfecto y entonces deja de haber campo eléctrico aquí y deja de haber campo eléctrico acá. Recuerda, esa condición de equilibrio estacionario de un conductor. Las cosas paran. Si la cosa llegó a estar estacionario es porque ya dejó de haber movimiento, y si dejó de haber movimiento de cargas es porque dejó de haber campo eléctrico. Bien, entonces vamos a hacer un solo supuesto acá más, y es que, en realidad no es un supuesto, pero para ustedes por ahora va a tener que serlo, y es que el campo eléctrico entonces tiene que ir naturalmente de las líneas de las cargas positivas a las negativas. Vamos a postular que al medio, por simetría, el campo eléctrico apunta hacia allá, desde el más al menos. Y en estricto rigor, por aquí afuera, las líneas son así. Pero una aproximación habitual y bastante buena, repito, si H es muy pequeño, relativo a las placas, es que las líneas son más o menos paralelas en todo el interior del eléctrico. Y nosotros calculamos ya, usando la ley de Gauss, que si tengo una densidad de carga... Bueno, ¿cuál va a ser la densidad de carga acá? Antes que todo, la densidad de carga libre va a ser igual a la carga total disponible dividida por el área de la placa. Placa A, ¿no es cierto?, de área
A mayúscula y esta con área A mayúscula. Entonces, este es el campo eléctrico, la forma en que distribuye el campo eléctrico entre las dos placas. Y la densidad de carga aquí, de superficie, va a ser menos Q partido por el área. Esta es carga libre porque no es el resultado de carga de polarización, simplemente alguien depositó carga aquí y alguien sacó o puso carga negativa acá. Y ahí están las cargas, no están dentro de un dieléctrico, de hecho sí que no pueden ser cargas de polarización. Bueno, y para aplicar ley de Gauss, hacemos una superficie cerrada que tiene la conveniencia de estar las superficies ortogonales o tangenciales a los campos eléctricos. Ahí está, una superficie de Gauss. Y tiene un área A por aquí y un área A por allá, que como vemos ha sido relevante. Y entonces aplicamos ley de Gauss acá. ¿Cómo podemos aplicarle aquí? Al interior del conductor, recuerden que ley de Gauss decía que la integral cerrada de E.ds, B.ds, es igual a la carga libre encerrada. Entonces, para esta superficie, la integral es el flujo por la tapa izquierda. ¿Cuánto va a ser? 0, porque el conductor en estado estacionario no tiene campo eléctrico y por tanto tampoco tiene densidad de flujo eléctrico D. La tapa superior e inferior, rasante al campo eléctrico afuera y nulo dentro. Las tapas anterior y posterior, que tampoco se la pueden imaginar, también el campo eléctrico desliza por esas placas, pero no por esas tapas, pero no atraviesa de un lado a otro, no hay flujo por ahí. Entonces la única cara que tiene flujo es la cara derecha, esta de acá. Y el flujo, como dibujamos allá, el campo eléctrico es un flujo saliente, por tanto es positivo. Así que esta parte de la integral es simplemente E, la magnitud con signo de E, por A, el área de ese lado. La carga encerrada, libre, va a ser la densidad de flujo, la densidad de carga, coulomb por metro cuadrado, multiplicado por el área que corta esta superficie de la cara de la placa. ¿Cuánta carga hay aquí capturada? Bueno, si esa es la densidad, entonces es A veces esa densidad. Esto es A veces por la densidad superficial. Y, perdón, esto no es D, esto es T. Y D es epsilon por E. Ahí sí. Por lo tanto, se va esta área, que es una variable auxiliar solamente. Entonces, el campo eléctrico es igual a la densidad superficial partido por epsilon. Y fíjese, no sé si se acuerda, que en el caso de una placa infinita que hicimos hace un par de videos atrás, o uno, en una placa infinita, sola, con densidad de carga ρ, el flujo se reparte a ambos lados de la placa, y por tanto el campo eléctrico a cada lado es la densidad partido por 2 veces epsilon. Aquí, sin embargo, es partido por 1 vez epsilon. ¿Por qué? Porque el flujo solo va hacia la derecha, no se reparte, no se divide en dos, va todo hacia la derecha. ¿Cómo logramos esto? Si al fin y al cabo esta es una placa, una superficie con carga uniforme igual que antes. La diferencia es que estamos también en presencia de esta otra placa, porque es la presencia de esta placa con el campo que produce hacia acá, que en esta zona, donde las cargas positivas producen campo hacia allá, que el campo de las placas negativas, de las cargas negativas, apunta hacia acá, y ahí se anulan.
Mientras que en esta zona el campo eléctrico de las cargas positivas apunta hacia la derecha y se refuerza. Entonces, la acción combinada de estas dos superficies cargadas anula el campo acá y lo duplica aquí. Y se puede entender como que el flujo que se hubiera ido para allá se va solo hacia la derecha y dejamos de tener un 2 acá, tenemos simplemente la densidad de carga partido por epsilon. ¿Ya? Este es el resultado archiconocido. Ahora podemos preguntarnos por la diferencia de potencial entre la placa A y la placa B. Diferencia de potencial entre la placa A y la B o de la placa A respecto de la B. Esa es la integral de línea desde la placa B, cualquier punto de la placa B, por un signo menos, hasta cualquier punto de la placa A de el producto punto D con el diferencial de trayectoria. ¿Y qué trayectoria escogemos? Primero, bueno, escojamos cualquier punto B de la placa, da igual, porque lo más fácil es ir desde un punto cualquiera de la placa B al punto que está a la misma altura en la placa A, de manera que la trayectoria sea rectilínea y vayamos siempre en contra del campo, o sea que la trayectoria sea colineal con el campo eléctrico. Si definimos temporalmente un par de ejes, vamos a escoger este como el punto B y este como el punto A, y vamos a definir nuestro eje, si usted quiere, hacia la derecha. Donde aquí está el 0, es decir, el punto A se encuentra en la coordenada 0 de este eje que vamos a llamarle X, y el punto B se encuentra en la coordenada XB, que es igual a H, la separación de las placas. Podemos escribir lo siguiente: el campo eléctrico, el campo eléctrico que apunta hacia la derecha según nuestro dibujo, es de magnitud con signo E en dirección X unitario. El DL apunta en X unitario hacia la izquierda, ¿cierto? Porque vamos viajando hacia allá. Pero ya discutimos antes, como estamos integrando desde un valor mayor de X a un valor menor de X, el diferencial de X ya lleva un signo menos. Por tanto, el DL es simplemente X unitario de X. E integramos desde la coordenada X de B, que vale H, y la coordenada X del punto A, que vale 0. X unitario punto X unitario da 1 y obtenemos algo muy simple. Bueno, y el campo eléctrico es, no lo hemos dicho, pero se puede demostrar que si las líneas son paralelas, el campo eléctrico es uniforme, no cae. Y en realidad, como ya vimos, eso es una consecuencia directa de haber supuesto que la distribución de carga es uniforme. Entonces, esto queda simplemente así, menos E por la integral desde h hasta 0 de la variable x, o sea, del 1 de x. Y esto es simplemente E por h. No es ninguna sorpresa, en el fondo lo que está diciendo es que si vamos desde B hasta A, llevamos una carga de prueba positiva, estamos yendo contra la fuerza eléctrica, estamos poniendo energía, estamos haciendo un trabajo, y el trabajo a tasa uniforme, porque la fuerza de oposición es uniforme, porque el campo es uniforme, y llegamos hasta el punto A recorriendo una distancia h. Así que eso es viajar contra E, una distancia h, es lo que te da la diferencia potencial entre A y B. Juntando todo esto, podemos obtener este resultado que es digno de recordarse: que la diferencia potencial entre A y B es H por E, pero E es la densidad de carga partido por epsilon, pero la densidad de carga es Q partido por A. HQ partido por área y epsilon.
Y tal vez usted lo sepa, debería saberlo, que a esta cantidad, a esta constante, que me dice, si pongo tanta carga, entonces tantos volts obtengo, es el recíproco de la capacitancia. Esto. Es decir, C, capacitancia, es igual a, de hecho se define como la cantidad de carga que puedo poner si aplico un voltaje determinado. Y esto es área epsilon dividido por la separación. Y las unidades son faradios. ¿Qué me dice esto? Algo bastante intuitivo. Si quiero tener más capacidad, es decir, si quiero ser capaz de almacenar más carga con un voltaje, con un mismo voltaje, con una misma diferencia potencial, necesito tener más área. Se puede pensar como tener más área para acomodar más carga más espaciosamente. Ahí está, ayuda. Voy a tratar de que la distancia sea lo más chica posible. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la distancia, más largo es el viaje y más sube esta integral. Es decir, para la misma cantidad de carga, la cantidad de carga fija la cantidad de campo. O sea, la densidad de carga fija la cantidad de campo. Una vez que tienes esa densidad de carga, la separación determina la diferencia potencial. Más separación, más diferencia potencial, menos diferencia potencial. Entonces quiero acercar lo más posible, de manera que con esa misma carga tenga menos diferencia potencial. Y eso significa, con la misma carga, menos diferencia potencial, significa que tienes una capacitancia más grande. Pero esta es la participación que yo quería llamar, sobre la que yo quería llamar su atención. La permitividad, porque está diciendo que a una misma área, con la misma separación, si yo pongo un eléctrico con mayor permitividad eléctrica, tendré mayor capacitancia. ¿Cómo es que esto funciona? Por algo que ya vimos. El efecto de aplicar un campo eléctrico sobre el eléctrico es que los dipolos que están acá se tienden a alinear y se acrecientan con el campo eléctrico, pero de manera que reducen el campo aquí adentro. Porque el efecto de la polarización, no sé si se acuerda, es que en la superficie izquierda del eléctrico va a acumularse carga. ¿De qué signo? Negativa. Los dipolos se van a orientar para presentar el lado negativo hasta este lado. Entonces aquí va a haber una pequeña carga negativa, y esta es carga de polarización, que no la hemos considerado, ha estado implícita en esta permitividad. Y aquí se va a acumular, fíjese, se van a presentar los lados positivos de los dipolos, así que va a aparecer una pequeña carga de polarización positiva. Y el efecto de esta carga, como ya puede anticipar usted, es poner un campo eléctrico que va de más a menos, es decir, un campo eléctrico que va hacia allá. ¿Qué es lo que entonces hace el eléctrico? Nos permite poner más carga y mitigando el campo eléctrico que ocurre. Y si tú reduces el campo eléctrico que ocurre entre las dos cargas, entonces el viaje de aquí hasta allá acarrea menos potencia, menos campo eléctrico por la misma distancia, menos trabajo, menos diferencia potencial. Y por lo tanto, el desafío de hacer condensadores más grandes, que son importantísimos para aplicaciones que el mundo está necesitando, almacenamiento de energía en grandes cantidades para energías renovables o vehículos eléctricos, radica en cómo hacer esta distancia muy pequeña y con un área grande, y sobre todo cómo proveernos de un eléctrico con una gran permitividad eléctrica. Hasta aquí con campo eléctrico y conductores. Gracias, hasta luego.